Si lo que tienes no sirve, ¿de qué te sirve? En el libro de los Hechos, en su capítulo 3, versículos 6 al 8, dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esta porción de las Escrituras nos habla de cómo el apóstol Pedro, a su ingreso al templo, se encuentra con un hombre que no podía caminar. Un hombre que estaba acostumbrado a llegar todos los días a pedir limosna. Pero ahora es el turno del apóstol Pedro, que llega y en ese momento se da cuenta que no lleva nada en los bolsillos que pueda servirle a esta persona necesitada. Por lo tanto, le dice: no tengo plata ni oro, no tengo lo que estás buscando. Quizás estás buscando que hoy te dé dinero, quizás estás buscando que hoy te dé comida. No tengo esas cosas, pero tengo algo más, porque los que decidimos obedecer a Dios siempre tendremos algo que darle a los demás. Y Pedro lo sabía bien y puso ese don dado por Dios al servicio de esta persona necesitada. En el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 4, versículo 10, es el mismo apóstol Pedro que ahora nos está diciendo lo siguiente: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. La pregunta que tenemos que hacernos siempre es: ¿para qué nos crió Dios? Es necesario que nosotros reconozcamos los dones, las habilidades, los talentos que Dios nos ha dado, porque si nosotros los reconocemos, podemos ponerlo al servicio de los demás y con eso nosotros vamos a estar honrando a Dios. Nuestra formación espiritual, nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestras posesiones, todo lo que nosotros tenemos que ponernos al servicio de Dios. Ponerlo al servicio de Dios significa ponerlo al servicio de los demás. Hay una porción bíblica que la encontramos en Romanos, en su capítulo 14, versículo 12, y dice: así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y no vamos a rendirle cuentas de esos dones o de esas habilidades que Dios no nos dio. Pero sí se nos pedirá cuentas de todo lo que Dios nos dio y que no utilizamos debidamente, poniéndolo al servicio de nuestro prójimo. Hay una historia en la Biblia que es muy conocida, es la historia de la reina Esther. Dice en el libro de Esther, en su capítulo 2, versículo 15 al 17, Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Y un poquito después dice: y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina. Ella necesitaba ser reina para que su pueblo no fuera destruido. Y utilizó esos dones que Dios le había dado. Todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado con un propósito. Y así como la reina Esther, nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de los dones que Dios nos dio, no para usos egoístas, sino para beneficiar a los demás. Hay un pasaje que encontramos en el libro de Juan, en su capítulo 6, desde el versículo 1 al 15. Y ahí se nos narra la historia de la multiplicación de los panes y peces. Pero lo importante a señalar en esta historia es que este milagro no lo conoceríamos en la Biblia si no es por un jovencito que, teniendo únicamente 5 panes y 2 peces, lo puso al servicio de los demás. ¿Cuáles son los talentos que Dios nos ha dado para servir a los demás?
Quizás a algunos nos parezca que es algo mínimo, quizás a algunos nos parezca que es algo insignificante, pero puesto delante de Jesús, esos talentos, esas habilidades servirán para beneficiar y servir a muchas personas. Con razón, en el libro de Mateo, en su capítulo 25, del versículo 35 en adelante, nuestro Señor Jesucristo nos indica cómo es visto desde la perspectiva de Dios el servicio que le damos a Él. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Lo que cuenta como servicio a Él es que nosotros pongamos lo que tenemos al servicio de los demás.